Buenos días, queridos hermanos y amigos de la Iglesia Hispana de Wetherill Park en Sydney, que nos estáis viendo a través de esta página, y a los que nos veis con posterioridad en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube, sed todos muy bienvenidos. Todos los años llegados estas fechas, hacemos memoria de lo que nos ha ocurrido durante el año que termina. Este año 2020 ha sido excepcionalmente extraño en muchos sentidos, y quizás será recordado como el año en el que desapareció la normalidad que era asumida por todos, y apareció una nueva normalidad que era desconocida por todos. El 2020 nos ha despertado a la realidad de que vivimos en un mundo cada día más inestable, más impredecible y más exigente a todos los niveles. Un mundo acelerado, un mundo que está ansioso de buenas noticias, un mundo que busca respuestas que puedan dar satisfacción a tantos interrogantes que han surgido de repente. Vivíamos en la era de la publicidad del bienestar perdido, la del ocio como negocio, la de no me molestes que yo no te molestaré, y la de vive y sé feliz mientras esto dura, y este modo de pensar también se estaba introduciendo en nuestra manera de entender la vida como cristianos en este mundo. Todo en la vida tiene un porqué, aunque no lo entendamos en un primer momento. Algunos piensan que esto de ser cristiano es de lo más aburrido. Frente a la alegría de este mundo, la vivacidad, la chispa, la improvisación, nuestra manera de entender la vida como cristianos, afirman no pocos, está anquilosada, está anclada en los tiempos antiguos y a una forma de entender la vida que no corresponde con la realidad de hoy. La religión de hoy en día, afirman algunos cristianos, necesita de una adoración más alegre, más movida, más expresiva, quizás más en línea con los movimientos carismáticos para vivir experiencias y emociones fuertes. Se oyen expresiones tales como «yo no siento nada cuando oigo el sermón». No decimos ni amén ni aleluya en nuestras reuniones. La iglesia es fría, aburrida, no está a la altura. No vivimos nada interesante, no pasa nada que nos llame la atención. En otras iglesias se ven las manifestaciones del Espíritu de Dios. Queremos vivir experiencias únicas que nos acerquen a Dios. Queremos una iglesia más viva y menos formalista. Acostumbrados como están a este mundo y su manera de interpretar la vida, no pocos cristianos buscan la religión de las emociones fuertes, en línea con el ritmo acelerado que vivimos en este mundo, pero ¿alguna vez nos hemos preguntado cuál es la adoración que Dios desea de nosotros? Hay un peligro real que amenaza nuestra vida como cristianos, y es el de dejar de ser conscientes de la urgencia que existe hoy más que nunca de compartir el mensaje de libertad que encontramos en la Biblia, para centrarnos tan solo en la búsqueda de una forma de adoración a Dios, una forma de celebración que nace solamente de las experiencias afectivas y emocionales del ser humano. Esto es lo que ha venido a llamarse adoración moderna, un culto a Dios que parte del hombre, de lo que siente, la famosa frase «yo digo lo que siento», de lo que vive, «yo hago lo que me pide el cuerpo», y para que esa adoración fluya libremente, entonces, afirman algunos cristianos, no podemos quedarnos parados. Debemos crear las condiciones materiales, litúrgicas, musicales y dramáticas para crear un ambiente espiritual y susceptible de elevar las almas, los corazones y, por qué no, las manos hacia Dios. En apoyo a esta forma de adoración moderna del cristiano, sus patrocinadores afirman: «Es que Dios no ha ordenado, como el primero de los mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas». ¿Es que no hay en esa instrucción fundadora de toda adoración un llamado divino a que nuestro culto tenga la grandeza de su nombre, que debe partir de nosotros, de nuestras experiencias, de nuestras sensaciones, de nuestras emociones y de nuestros corazones? Es decir, según esta teoría, Dios nos anima a acercarnos a Él, no tanto en función de quién es Él, sino en función de quiénes somos nosotros. Así, siguen afirmando estos modernos adoradores, en nuestra vida espiritual individual y colectiva, nosotros podríamos, a partir de una adoración que fluya de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestras fuerzas y de nuestra mente, vivir experiencias, sentir emociones, vibrar y gozar juntos. Es decir, celebrar a partir de lo que yo siento, de lo que nosotros sentimos y vivimos, la grandeza, la soberanía, la potestad y la santidad de Dios. Una adoración, por tanto, hecha a medida del hombre, para que el hombre se sienta bien, para que la persona no se aburra. Estos cristianos dicen: Jesús me invita. El amor del Señor mi Dios debe pasar por todo el filtro de mi ser, cuerpo, corazón, alma y espíritu. Queridos hermanos y amigos, es el gran error en cuanto a la adoración a Dios.
Este es el gran malentendido en el que el cristiano nunca debería caer. La pregunta que se impone es, ¿cómo debiéramos adorar a Dios? Hay grandes diferencias en la forma de buscar a Dios en adoración. Buscar a Dios en el moniteísmo o en el politeísmo, buscar a Dios en las religiones de la revelación o en el paganismo, o quizás buscar a Dios en la adoración como creador o en la adoración de las fuerzas de la naturaleza. Cuando olvidamos la Biblia para hacer un Dios a nuestra medida, buscamos un Dios que nos parezca espectacular, un Dios que sintamos, un Dios que se muestra en experiencias sensoriales, un Dios, en otras palabras, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero la Biblia nos presenta a un Dios diferente. Somos nosotros los que fuimos hechos a su imagen y semejanza, y no al revés. En el primer libro acerca de los Reyes, capítulo 19 y versículo 11, leemos lo siguiente. Él le dijo, «Sal fuera, y ponte en el monte delante de Dios». Y he aquí Dios que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Dios, pero Dios no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ahí estaba Dios. Los no cristianos, aquellos a los que los judíos llamaban gentiles, aquellos que comúnmente serían llamados paganos a partir del siglo V, creían exclusivamente en fuerzas que podían domesticar, en fuerzas que podían humanizar o apaciguar a través de distintas experiencias y rituales que llegaban hasta el éxtasis y la comunicación con los espíritus. A diferencia de ellos, los que nos llamamos cristianos, es decir, los que adoramos a Dios como Creador, tenemos puesta nuestra confianza, tenemos puesta nuestra fe en la palabra revelada que permanece en el tiempo. Confiamos en la Biblia y en lo que en ella está escrito. El pagano buscaba y el cristiano despistado busca hoy también la experiencia en el momento lúcido, la experiencia en la comunicación real, tangible, diríamos tomasiana, del si no lo veo, no lo creo, la experiencia de la vibración de su cuerpo agitado por las fuerzas de la naturaleza, o más bien, por la fuerza descontrolada de los espíritus. Por el contrario, el cristiano que honra a Dios al adorarle, no busca una experiencia sensorial para sentirse satisfecho, sino que expresa su fe en un Dios que ha hablado a los primeros padres con voz clara y que le habla a él, en particular, en el silencio de la oración. A la experiencia tangible y sensorial que busca el pagano o el cristiano despistado, se contrapone, por tanto, la confianza, la intimidad y el silencio de la adoración por fe que el cristiano aporta a su Dios, que además de ser su creador, es también su Salvador. Mientras que la reverencia, el respeto y el silencio, esperando pacientemente a que Dios nos hable, es lo que prima en la adoración a Dios en razón de quién es Él, las sensaciones personales y la experiencia sensorial es lo que prima en la adoración a Dios en razón de quiénes somos nosotros. Desafortunadamente, algunos cristianos, conociendo la verdadera adoración a Dios, es decir, aquella que se centra en quién es Él, practican esta falsa adoración que se centra en ellos mismos y en lo que ellos creen haber hecho para Dios. Estos cristianos despistados pensarán que Dios sufre de amnesia cuando afirma en el Evangelio de Mateo capítulo 7 y versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero si leemos desde el versículo 21 entenderemos por qué Jesús utiliza estas palabras. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? La construcción de estos versículos hace resaltar el gran contraste entre el que solo habla y el que en verdad hace la voluntad de Dios. La sola profesión de fe no tiene valor. Podemos profetizar, podemos echar fuera demonios e incluso hacer milagros en nombre de Dios, pero ¿estamos haciendo así la voluntad de Dios? ¿Nos hemos olvidado de preguntarle a Dios cómo desea ser adorado? Decíamos en nuestra reflexión anterior que el que pretende conocer a Dios y sin embargo desobedece sus recomendaciones, sus mandamientos, como decía Juan en su primera carta, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No importa que las apariencias puedan mostrar lo contrario.
En el versículo 24, un poquito más adelante, encontramos la conclusión y la exhortación del famoso Sermón del Monte. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús nos dice que hay una adoración fundada sobre la roca, un culto que supone previamente un corazón y una mente que no desean hacer lo que no es correcto. Una adoración fundada en las palabras de vida, en la comprensión de lo sencillo y en la aceptación confiada de lo que escapa a la mente humana. Por contraste, Jesús siguió explicando en el versículo 26, «Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena». Hay, por tanto, otra adoración. Esa falsa adoración de la pandereta y el griterío sin sentido. Ese es el culto para los dioses que meditan, para los dioses que tienen algún trabajo, o para los dioses que van de camino, o simplemente para los dioses que están durmiendo, como diría Elías a los escandalosos profetas de Baal. Es decir, un culto para dioses que ni escuchan ni responden. Decíamos al principio que en apoyo a esta forma de adoración moderna del cristiano, sus patrocinadores afirman: «Es que Dios no ha ordenado como el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas». Mi pregunta ahora es: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Creéis que hay algún malentendido sobre la primera de las recomendaciones de Dios a su pueblo? En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12 y versículos 28 en adelante, nos encontramos a Jesús siendo preguntado de manera inquisidora por los saduceos sobre la resurrección. Acercándose uno de los escribas le preguntó: «¿Cuál es el primer mandamiento de todos?». Aquí, en la respuesta de Jesús a esa pregunta, encontramos algo sorprendente. Antes del versículo 30 y 31, en los que Jesús afirma: «Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos», nos encontramos con el versículo 29, que es la clave de esta reflexión de hoy. El versículo 29 nos dice: «Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es». ¿Cuál es entonces el primer mandamiento? Jesús dijo que el primer mandamiento de todos es: antes de amar a tu Dios y a tu prójimo, escucha a tu Dios. Ya que la ley está constituida de 10 palabras, el primero de los mandamientos consiste en escuchar. La versión Torres Amat de la Biblia lo traduce de la siguiente manera: «Y Jesús le respondió: el primero de todos los mandamientos es este: escucha, oh Dios, escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, Él es el único Dios, y así amarás al Señor tu Dios». ¿Quién debía escuchar? Israel. Nosotros también somos Israel, hijos de una misma promesa, porque somos salvos por la promesa dada a nuestros padres. Y esa promesa no es otra que el nuevo pacto que Dios ha hecho con su pueblo, el otro Israel, el Israel espiritual, ese pacto hecho a través de Jesús que nos ofrece un mañana lleno de esperanza. Pero, ¿qué debemos escuchar? El propio texto lo dice: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En notable contraste con las naciones circunvecinas que eran politeístas, el pueblo de Israel creía en el único Dios verdadero. Este versículo, esta profesión de fe, ha sido santo y seña del pueblo hebreo durante más de 3000 años. Nosotros, como Israel espiritual, como pueblo de Dios que anuncia los planes de su Creador, seguimos afirmando que el Señor es nuestro Dios y que no hay otro ni delante, ni al lado, ni detrás de Él. Único no significa uno, único significa que no aceptamos ningún otro. En muchos pasajes de la Biblia nos encontramos con otras personas que, como debemos hacer nosotros, escucharon a Dios en primer lugar antes de proponerse nada. Jacob no habló nada, permaneció en silencio cuando estaba aferrado al ángel hasta que éste le suplicó que lo dejase porque rayaba el alba. Y cuando Jacob habló, ¿para qué fue? Para pedir la bendición de Dios. Jacob le dijo: «No te dejaré si no me bendices». Samuel, siguiendo las instrucciones de Elí, estuvo atento a la voz de Dios, y cuando Samuel habló, ¿para qué fue? Para ponerse al servicio de Dios. Samuel dijo: «Habla,
porque tu siervo oye». 3 meses después de haber salido de Egipto, el pueblo de Israel se encontraba ahora al pie del monte Sinaí. Antes de que los mandamientos de Dios fueran escritos en piedra y entregados a Moisés, Dios le dijo en el capítulo 19 del libro de Éxodo, versículos 3 al 5, lo siguiente: «Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra». ¿Qué debemos hacer, por tanto, nosotros los cristianos de hoy antes de nada? Es evidente que debemos escuchar primeramente a Dios. Es evidente que antes de tratar de hacer la voluntad de Dios y cumplir con sus recomendaciones para nuestra vida, debemos oírle. La segunda pregunta que necesitamos hacernos es: ¿y qué debemos escuchar para poder amar a nuestro Dios y al prójimo como a nosotros mismos? Debemos escuchar la ley de la libertad que Santiago nos presenta en el primer capítulo de su carta, versículos 22 en adelante. Fijaos lo que dice: «Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula, termina diciendo Santiago, delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo». ¿Por qué debemos escuchar a Dios? Por las mismas razones que Dios le presentó a su pueblo en el monte Sinaí. Debemos escuchar a Dios porque, al igual que el pueblo de Israel, tenemos un Dios que es el único que nos ha liberado de la esclavitud de nuestros falsos dioses. Nos ha librado de la tontería de pensar que hay otras cosas que nos hacen sentir bien por un tiempo, pero que al final nos esclavizan por repetición. Debemos escuchar a Dios porque sólo así podremos presentar la adoración que Él merece. La verdadera adoración que se presenta es la que le agrada a Dios y no la adoración que nos satisface a nosotros. Debemos escuchar a Dios porque tenemos un Dios que desea que le escuchemos primeramente, antes de amarle a Él o antes de tratar de amar al prójimo a nuestra manera, porque sólo escuchándole a Él primero podremos amarle a Él y a nuestro prójimo. Debemos escuchar a Dios porque tenemos un Dios que se presenta como único, porque tenemos un Dios que decidió vaciarse en nosotros y habitar entre nosotros desde el principio. Debemos escuchar a Dios porque el primero de los mandamientos, tal y como afirmó el propio Jesús, antes de amar a Dios y a nuestros semejantes, nos lleva a escuchar a este Dios único que hizo de nosotros, de cada uno de nosotros, un ser también único. Debemos escuchar a Dios porque Él ha hecho de nosotros, los cristianos, un nuevo Israel, un pueblo que represente su carácter y muestre su justicia y misericordia a todo aquel que desee escucharnos. Un pueblo que solo tiene una misión: escucharle a Él para poder transmitir un mensaje de libertad y esperanza. Pronto vamos a iniciar un nuevo año, el año 2021, un año que se presenta con muchísimas incógnitas. Somos especialistas en proponernos objetivos inalcanzables a estas fechas, metas demasiado altas o proyectos de fin de carrera sin habernos ni matriculado aún. Hoy os presento una nueva propuesta, por si la queréis incluir entre vuestros buenos propósitos para el año que se acerca. La propuesta es la siguiente: primero, escucha a Dios en el año 2021. Quizás en el pasado nos hemos propuesto amar a Dios y a nuestros semejantes tal y como recomendó Jesús, pero nos hemos olvidado que para poder hacerlo hay que escuchar primeramente a Dios y sus palabras. Quizás nos hemos propuesto vivir mejor y satisfacer nuestras necesidades para sentirnos mejor con nosotros mismos, pero nos hemos olvidado que sus recomendaciones son vitales para nuestra vida.
Nos hemos olvidado de que Él tiene un plan para nuestra vida si deseamos escucharle. Si nuestro propósito para 2021 es confiar más en Dios, recordemos lo que Pablo, aquel que sabía en qué y en quién había creído, les dijo a los romanos en el capítulo 10 y versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Escuchemos a Dios con la intención de entenderle, no solo con la intención de responderle. Dejemos a Dios que nos hable. Escuchémosle. Tiene grandes promesas para los que le oyen. Si yo buscase un texto bíblico que resumiese mi propósito para este año 2021, sería el que se encuentra en el capítulo 50 y versículo 5 del profeta Isaías. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Que Dios te bendiga abundantemente en esta semana.